Yo creo que sí, sobre todo que está cambiando. En estos momentos tenemos las emergencias, históricamente las emergencias han sido más relacionadas con el hombre, producidas por el hombre o más de carácter industrial. En estos momentos, sin embargo, en los últimos años parece como que están migrando, ¿no? Son más emergencias relacionadas con el clima, relacionadas con el medio ambiente y por lo tanto eso obliga a los servicios de emergencia a un nuevo escenario, ¿no? Por ejemplo, las emergencias actuales, bueno, pues son más resilientes, necesitamos más colaboración, son más recurrentes también y duran más, y duran más. Antes estábamos más acostumbrados a emergencias más cortas, digamos. A ver, yo creo que tenemos un sistema nacional de protección civil que está bastante bien estructurado, con una soberanía dual, una soberanía entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, pero probablemente hay que repensarlo un poco más. Y sobre todo en estos momentos, como hemos dicho, deberíamos de adaptarnos a las nuevas demandas de las tipologías de estas nuevas emergencias. Tenemos un sistema razonable para las emergencias que hemos tenido en los últimos 30 años, por ejemplo, pero probablemente deberíamos de integrar más el sistema como tal, y manteniendo esta soberanía dual de la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, pero sí probablemente con un sistema más adaptado a las nuevas situaciones. Claro, y luego tenemos todo el tema de la tecnología. La tecnología ha cambiado mucho, está cambiando mucho y va a cambiar más. La IA, la inteligencia artificial, los diferentes tipos de inteligencia artificial, en estos momentos va a cambiar totalmente el escenario. Por ejemplo, en centros de coordinación de emergencias que reciben muchas llamadas al día, por una determinada emergencia, hay que tener en cuenta que además de esa emergencia están ocurriendo otras cosas, es decir, además hay infartos, hay atropellos, hay robos y por lo tanto hay veces que se nos puede pasar desapercibida una emergencia vital dentro de este enmascarado, de este conglomerado de llamadas que se puede recibir ante un fenómeno de una emergencia más grande que esté ocurriendo en ese momento. A ver, en el Estado español yo creo que tenemos que diferenciar los municipios, o sea, pretender que todos los municipios sean iguales, como en su día pretendió de alguna manera el legislador, la ley de base de régimen local diseñó, hoy en día no tiene sentido. Me explicaré. Tenemos ciudades, las ciudades grandes, ciudades de más de 500.000 habitantes, que pueden tener un sistema de protección civil propio, probablemente bien equipado, incluso yo diría muy bien equipado, pero sin embargo nos encontramos con municipios pues de 20.000 habitantes, incluso menos de 20.000 habitantes, donde tienen que mejorar. La ley de bases de régimen local obliga, ya desde el año 80 y tantos, desde la mitad de los 80, obliga que los municipios que tienen más de 20.000 habitantes tienen que tener sistema de protección civil, servicio de protección civil y bomberos. Pero hay municipios pues que es muy difícil, o sea, no podemos pretender que municipios de 20, 30.000 habitantes tengan lo mismo que uno que tiene 1 millón. Por lo tanto, yo creo que ahí nos tenemos que adaptar. Y aquí las diputaciones tienen un papel, las diputaciones, los consorcios, perdón, los consell y los cabildos insulares tienen un papel muy importante todavía por desarrollar dentro de lo que es la administración local. Las diputaciones, digamos, y los gobiernos de las islas. Yo creo que ahí todavía nos queda. A ver, la policía en general está cambiando mucho el escenario. Quiero decir, el policía de hace 40 años pensábamos que era una persona prácticamente exclusivamente para detener delincuentes. Lo mismo que los bomberos, o sea, hace 40 años decíamos que los bomberos estaban para apagar incendios. Hoy, sin embargo, si miras el cuaderno de cargas funcionales, es decir, la actividad que hacen los bomberos, apagar incendios es un porcentaje pequeño, hacen muchas más cosas. Con la policía nos pasa igual. Entonces, la policía de hoy en día
entendemos que tiene que ser una policía realmente para estar en la calle, es decir, para hacer actividades de carácter administrativo no está la policía, está para hacer investigación, está para hacer seguridad ciudadana, patrullando una ciudad, pero probablemente toda la labor administrativa no necesito que me la haga un policía, me la puede hacer otra persona con otra capacitación. Y luego sería muy importante repensar el papel de las policías y también de los bomberos de más de una determinada edad. Es decir, pensar que un señor que tiene 59 años de repente ya no vale para nada dentro de su profesión, pues es una pena, porque en materia de prevención, en materia de educación vial, de educación a la ciudadanía, yo creo que esa expertise deberíamos de aprovecharla más. Bueno, las agencias de seguridad y emergencias están de moda ahora mismo. Están de moda dentro de lo que es el sector nuestro. Yo creo que una agencia es útil en tanto en cuanto es un organismo independiente y con autoridad propia. Me explicaré. Un problema que tenemos en las emergencias es que muchas veces las decisiones que tenemos que tomar son inminentes y con la información que tienes en un momento determinado, porque después de visto todo el mundo listo. Es decir, acabada la emergencia, al mes todo el mundo opina de lo que habría que haber hecho. Ya, pero la decisión hay que tomarla en ese momento, con la información que tienes en ese momento, que en muchos casos está muy limitada. Por lo tanto, la agencia convendría que fuera más flexible a la hora de contratar personal, incluso de contratar material, y por lo tanto necesita más autonomía. Y lo siguiente que creo que necesita es autoridad, ¿vale? Es decir, una agencia de emergencias tiene que tener por sí la autoridad de poder en un momento determinado desalojar un edificio, suspender las clases, pero por sí misma, no recomendar que lo haga otro, sino que la agencia tiene que tener esa autoridad, tiene que ser una autoridad única en esa situación excepcional que es la emergencia. Yo soy partidario de que convivan en el mismo espacio porque es la manera que tienen de conocerse. Me explicaré. Si tú quieres coordinarte con alguien, no es lo mismo que te coordines a través de una aplicación informática donde miras una pantalla y donde te relacionas con una persona a través del teclado a cuando convives habitualmente. Cuando convives habitualmente, cuando tomas café con la otra persona, cuando compartes los problemas comunes, la coordinación y la cooperación es mucho más fácil. No estoy diciendo que de la otra manera no se haga o que de la otra manera tecnológicamente no se puede hacer. Por supuesto que yo puedo tener un centro coordinador de policía en un sitio a 3 kilómetros el de ambulancias y a 5 el de bomberos. Tecnológicamente no hay ningún problema y de hecho hay muchos sitios que es así. Lo que defendemos es que si están juntos, si comparten espacios, forzamos más la coordinación. Y eso hoy en día es fundamental. En el estado en el que vivimos, en el cual el trabajo colaborativo en red es imprescindible, esto lo ayuda mucho. Ver el día a día de la otra persona y convivirlo hace que también... Claro, y que entienda sus problemas y que él entienda los tuyos y por lo tanto, en definitiva, al final eso es bueno para el ciudadano, que es lo que buscamos todos, optimizar recursos y prestar el mejor servicio posible.